Nosotros no damos explicaciones, Onoma no da explicaciones. Es una herramienta, digamos, formada desde el punto de vista de la ingeniería. Es un artefacto, es una cosa que funciona exactamente igual, da un resultado exactamente igual que daría una persona, pero no funciona como funciona una persona. No sabemos por qué hay unos verbos que tienen esta irregularidad y hay otros verbos que no la tienen. Lo que sabemos es cómo funcionan, sabemos cuáles la tienen y cuáles no la tienen, pero no sabemos el por qué. Pensamos que puede ser más sencillo para los filólogos estudiar el porqué cuando le estamos diciendo todos los verbos que cumplen, que hacen eso. Todos estos verbos funcionan así y seguramente así ellos serán capaces de decirnos por qué esas cosas así. Nosotros no nos hemos metido en ese tema. Bueno, yo siempre he sufrido Hay aquí compañeros míos del colegio y saben que en lengua yo no era muy bueno, sufría mucho porque yo creo que estaba todo mal, porque a mí la matemática se me daba muy bien, porque yo entendía que me daban todas las reglas y yo con todas las reglas podía hacer cosas. Pero en lengua me decían cosas y cuando las aplicaba me decían, no, esto es una excepción, es que justo en este caso no se aplica la regla. Y sacaban una regla nueva, ¿no? Entonces, a mí me crispa mucho cuando leo los libros, muchos libros de gramática, y te dicen, bueno, algunas veces algunas formas verbales hacen esto. Pero yo digo, yo quiero saber todas las que lo hacen, o si lo hacen todas, o cuáles hacen y cuáles no hacen. Así que nosotros hemos pasado, de hecho, con Onoma, a una estructura en la cual decimos todos los verbos que tienen esta forma, en las formas verbales que tienen esta estructura, van a hacer este cambio. Así que hemos, entre comillas, creado una estructura más o menos matemática que nos permite tener la seguridad de poder decir esto es así, porque yo sé que es así. No necesito que alguien me diga efectivamente es o no es. Tenemos reglas de este tipo. Todos los verbos terminados en OER o en ER permutan la I de la desinencia por Y siempre que la desinencia empiece por iátona. Bueno, esto parece una cosa sencilla y de hecho es sencilla, pero la verdad es que nos ha costado mucho llegar a esta formulación y no hemos encontrado nadie que haya llegado, digamos, con este rigor. Lo bueno que tiene este estudio es que de repente te das cuenta que tiene sentido, porque en esas formas estaríamos en el caso, por ejemplo, de oyera con I latina y nos damos cuenta que evidentemente es mucho más lógico al estar estas vocales abiertas y tener una vocal cerrada en medio de la vocal abierta que esa vocal cerrada se convierta en una consonante y se pase a oyera. Entonces, esto es lo que os decía también en el sentido de aprender la lengua. Como estamos utilizando situaciones más o menos estructuradas, situaciones más o menos racionales, pues es relativamente sencillo entender y asimilar eso para cuando nos encontremos en esa situación, saber cómo va a funcionar. Hasta ahora, cuando alguien tenía una consulta o pensaba, bueno, este verbo, ¿cómo funciona? Recordemos que un hablante nativo sabe cómo funciona un verbo, pero un hablante que no es nativo no lo sabe. Entonces, cuando un hablante no nativo quiere saber cómo funciona este verbo, se tiene que ir a un libro para ver cómo funciona este verbo. No es capaz hasta este momento de deducir, esto funciona así o funciona así. Tiene que irse a un verbo y tiene que buscar la respuesta en el verbo. ¿Vale? Nuestro objetivo es que, en vez de decir, voy a consultar un libro, podamos decir, voy a pensar un poco a ver si soy capaz de saber esto cómo funciona. Así que aquí tenemos nuestra primera metaconclusión, ¿no? Es decir, con el conjugador, además de hacer el conjugador, nos ha animado mucho, puesto que hemos conseguido, en una estructura como la lengua y en particular el verbo español, que aparentemente era una especie de caos, hemos conseguido encontrar una estructura más o menos matemática y eso nos anima a pensar que en otros campos también la vamos a encontrar. ¿Por qué no vamos a encontrar? Es como si hubiéramos encontrado las herramientas, digamos, los ladrillos con los que está construido el lenguaje y eso nos va a permitir seguir avanzando con otras cosas. Así que nos parece un enorme paso, puesto que entendemos que esta estructura a mí me parece muy interesante, no por la que la hayamos hecho nosotros, pero es un pequeño paso porque quedan muchas emociones y muchas cosas por venir. ¿Qué no es Onoma? Pues Onoma no es una explicación filológica de por qué es deshueso y no es desoso. Nosotros sabemos que es así, pero no sabemos por qué. Nosotros especulamos mucho, yo especulo mucho y hago mis teorías y luego mis alumnos y mis amigos se ríen de mí. Así que yo tengo mis teorías, pero me tengo que callar. Entonces, bueno, pues decimos que no sabemos por qué y ya está, que otros lo resuelvan. Lo que sí sabemos es el cómo, que es lo que intentamos transmitir. Onoma, en principio,
tal y como está diseñado ahora, son un conjunto de cuadros que iréis viendo y, evidentemente, entendemos que nadie, un principiante, alguien que está aprendiendo una lengua, se va a aprender a conjugar los verbos españoles mirando 4 cuadros y memorizando en esta columna hay una X y en esta columna no la hay. Pero sí, como os he dicho antes, es una estructura, es un mapa para que el que quiera desarrollar un método de aprendizaje tenga el rigor y la seguridad de decir, sí, esto siempre es así, estos verbos siempre hacen esto en estas estructuras. También es importante recalcar esto porque parece que cuando uno hace un programa de ordenador se convierte en el que tiene la verdad sobre las cosas y el lenguaje nosotros no consideramos que ONOMA tenga la verdad sobre nada. Nosotros no establecemos las reglas, nosotros seguimos las reglas que establecen las personas o la Real Academia o quien sea. ONOMA se adapta. Si hay una excepción súper excepcional, pues el ONOMA dirá, vale, pues es una excepción súper excepcional, la trataré como una excepción. Pero no va a salir a decir, no, perdonad, estáis haciendo las cosas mal, esto viene por aquí. Las personas son más importantes que los ordenadores y, por tanto, tienen la razón ante los ordenadores. No impone nada, pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que hay verbos que son absolutamente excepcionales, que tienen un comportamiento muy excepcional. Y sí que puede servir este sistema para que alguien diga, oye, ¿y por qué no cogemos este verbo tan excepcional, que además suelen ser verbos que se usan muy poquito, y lo regularizamos y decimos, oye, que funcione como todos sus compañeros y así nos evitamos tener que memorizarlo? Bueno, se podría hacer si alguien lo quiere hacer, pero no es misión de ONOMA. ONOMA simplemente sigue a las personas, sigue al lenguaje, no se anticipa. En cuanto a las claves del desarrollo, hay un cambio bastante interesante o bastante importante en el tratamiento de los modelos de verbos irregulares. Ahora nos encontramos en una situación en la cual tenemos un verbo y decimos, este verbo representa un modelo de irregularidad. El verbo reír representa un modelo de conjugación. Y punto. Nosotros hemos hecho al contrario, hemos dicho, hay una irregularidad que consiste en este cambio, hay una irregularidad que consiste en este otro cambio. Así que nosotros tenemos modelos de irregularidad y eso hace que un verbo pueda tener 0, 1, 2, 3 o 4. Se puede apuntar a varias. Hemos invertido el orden. Son las irregularidades las que son los átomos, digamos, y no los verbos. Por ejemplo, el verbo ir es un modelo de irregularidad, pasa de un modelo de irregularidad a 3 irregularidades individuales. En unos tiempos aparece la Y, en otros tiempos aparece la IG y en otros tiempos permuta la I por Y. Ya indicaremos en cuáles. Pero digamos que se aplican 3 irregularidades. No es un modelo, sino 3 irregularidades que se aplican. Otra clave de nuestro desarrollo fue estos verbos que algunos les llaman son 12 o 13 o 14. Parece que son más 13 que 14, pero 13 es un número tan malo que hemos decidido pasarlo a 14 para no tener una maldición sobre ellos. Y algunos les llaman los 14 o los 12 sucios, ¿no? Pero a nosotros nos parecen los magníficos porque son realmente casi los reyes de la creación. Nosotros lo que hemos hecho en nuestra modelización es apartar estos verbos, modelizarlos con unas reglas específicas para ellos, porque funcionan de una manera relativamente diferente de los otros. Y el eliminar estos verbos del resto nos ha permitido, digamos, ordenar mucho mejor los otros. No sé si es fácil explicarlo, pero cuando estás intentando modelizar y encontrar reglas para modelizar cosas, cuando te encuentras con unos elementos que funcionan con unas reglas ligeramente distintas, te vuelves loco porque dices, no, pero esta regla no vale para estos. Entonces, si tú quitas esos elementos y los tratas aparte, resulta mucho más fácil modelizarlos todo. Entonces, sacar estos verbos y tratarlos de manera aparte nos ha simplificado muchísimo las cosas. Otra de las claves es el trabajo en equipo. En el Molino ha estado una persona hoy visitándonos también y en el Molino estamos en una sala donde estamos todos en un lugar abierto y todos estamos continuamente comunicándonos. Oye, pasa esto, haz esto, haz lo otro. Entonces, es muy importante que haya mucha comunicación entre unos y otros. Nosotros nos ha venido muy bien que estableciéramos los modelos de conjugación y después los informáticos le dábamos lo que nosotros generábamos, le dábamos nuestras ideas, ellos transmitían nuestras ideas y creaban el modelo y después lo comprobaban con los validados. Cogían el modelo del diccionario de la Real Academia y decían, chicos, os habéis equivocado, estáis fallando en esto, en esto, en esto. Y eso nos permitía volver a corregir el sistema. Así que ha sido un trabajo absolutamente en equipo entre informáticos y lingüistas, básicamente. Hacíamos una hipótesis, hacíamos la aplicación, comprobábamos que el funcionamiento era correcto y si era correcto, pues hacíamos la reformulación.
Yo no sé quién inventó aquello de que los monosílabos no se acentúan, pero francamente complica muchísimo todo, ¿eh? Porque uno se cree que un monosílabo es simplemente una vocal, pero hay dos vocales que sí son, que son cerradas, que son abiertas, entonces al conjugarte aparece un monosílabo. Así que hemos sufrido mucho con los monosílabos, pero también al final los hemos conseguido dominar. Hemos sacado también de nuestro sistema estos verbos, el verbo haber, el verbo ser, el verbo estar, el verbo